Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes en Hay que Decirlo y con todos los que nos están enviando estos mensajes de texto. Tengo muchos aquí. Tengo uno que me dice, me están llegando hasta mi teléfono personal. Hoy la gente tiene mucho deseo de que los atendamos. Dice, Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Quiero decirle que estoy cada día más maravillada con todo lo que uno aprende con ustedes. Desde que oí a Damaris y a Inserni hablando de la oxigenación y de cómo respirar correctamente. Eso es en el programa de Damaris. Correctamente. No sabía que al oxigenar los órganos, esto destruía la grasa acumulada del vientre y así rebajar. Desde que empecé a tratar de respirar correctamente, solo en 2 días he rebajado 4 libras. Muchas gracias. No, y sabe qué? Que esas 4 libras representan no solamente un peso de ese tipo, sino una cantidad enorme de células que se están beneficiando y que combaten el cáncer endógenamente. O sea que mientras hay oxigenación en el sistema y va aumentando la oxigenación, que va desplazando la grasa y va el oxígeno ocupando ese espacio, el cáncer se va alejando. Vamos diciendo adiós a cualquier cáncer que se estuviera formando en el sistema. O sea que de hecho, eso es bien importante. De hecho, el cáncer vive exactamente de la falta de oxígeno. Pero de la manera en que realmente ustedes pueden ver cómo es que el oxígeno trabaja con esto de la grasa es el oxígeno. Cuando ustedes cogen una manzana y la pican y la dejan fuera de, ¿verdad? Fuera de nevera o en la nevera, al picarla, comienza a ponerse color marrón oscuro. Eso es lo que se llama oxidación. Eso mismo pasa con la grasa. Cuando tenemos la oxigenación adecuada en nuestro cuerpo, la grasa comienza su proceso de oxidación y el cuerpo comienza el proceso de metabolizar esa grasa y eliminarla. Por eso es tan importante el aprender a respirar adecuadamente. Y eso fue lo que estuvimos tocando en el programa, cómo tú vas a aprender a respirar adecuadamente, porque como bien dije, estamos todo el día respirando sin tener la conciencia, porque ese es el sistema nuestro autónomo, el que manda a respirar. Cuando tú empiezas a tener la conciencia de cómo respirar y utilizar las técnicas adecuadas, es sorprendente cómo tu cuerpo comienza a oxigenarse y lo agradecido que van a estar todos tus órganos. Así que la oxigenación es vital para toda condición en tu cuerpo. Nosotros tenemos un equipo en la oficina donde medimos la diferencia entre una persona que está oxigenada y una persona que no está oxigenada. Y muchas veces, después de hacer 3 minutos de respiración correcta, hemos visto que todos los parámetros cambian a nivel de célula, a nivel de pH, a nivel hasta de los electrolitos en el cuerpo. Todo. Tenemos que entender que la grasa es un aislante que el cuerpo produce. Fíjate, todo el mundo se concentra en el asunto posiblemente negativo de la grasa, pero una persona que acumula mucha grasa es porque precisamente está aislando las células de las toxinas que hay en la sangre. El colesterol que se acumula en las arterias está creando un aislante entre la sangre y el endotelio del vaso sanguíneo para evitar que haya inflamación y pueda haber hasta una debilitación y una ruptura del vaso sanguíneo. En otros tejidos la grasa viene como aislante y es representativo de la inflamación que hay en el sistema. O sea que toda esa gente que tiene grasa abdominal en exceso y grasa corporal en exceso es porque comenzaron con un proceso de inflamación celular y el cuerpo lo que está tratando es aislándose. Pero claro, en el proceso de aislarse se produce resistencia a insulina, se produce resistencia a las demás hormonas del sistema endocrino. O sea que la grasa es ese indicativo de que lo que está corriendo por su sangre no es lo mejor y en la mayor parte de los casos cuando usted oxigena, cuando usted cambia la alimentación, cuando usted cambia esa dinámica de su sangre, comienza a bajar de peso precisamente porque ya el cuerpo no tiene la necesidad de depositar el aislante como si fuera los que conocen de techos y de aislantes, el uretano, el foam, que se acumula alrededor de las células tratando de evitar que el daño pueda ser mayor por la interacción que hay entre esos químicos que van por la sangre y las mismas células. O sea que sí, o sea, hay una situación que debemos de tener en cuenta, que es que
si ya ella aprendió a oxigenar, si ya está practicándolo y ha visto los resultados, es conveniente que de una vez haga los ajustes en la alimentación, como acaba de señalar Norman, que es importante para evitar esa oxidación y evitar que ese pH se acidifique enormemente en el sistema. Para eso, uno de los elementos que también debemos de eliminar es el azúcar. El cáncer se alimenta del azúcar. El cáncer se alimenta de la pobre oxigenación. O sea que las personas que están propensas a sufrir de cáncer porque tienen ya una genética posiblemente de todo un familión que puede venir sufriendo de cáncer, que tiene ya esa genética formada, pues debe de tomar en cuenta que necesita, número uno, perdonar. Ese es el primer paso. Perdonarse él y perdonar a quien él pueda tener al agresor o a la agresora. un rencor o algo. ¿Eh? Al agresor o a Sí, a cualquiera. Y perdonar a todo el mundo. Sí. Perdonar a todo el mundo. Todo el que haya sembrado una Hasta raíz de Trump. amargura. Hasta Trump. No, pero si Trump no es tan malo. Hay otros que son peores. Mira, y entonces... Tú no ves Saludos a Putin. Tú no ves ese chinito, el coreanito ese mandando cohetes para todos lados. Pues mira, Ya mismo, Trump no es el un peor. cohete de eso va a ser Entonces, desviado, no te preocupes. Eso tenemos que perdonar, tenemos que entonces eliminar el azúcar y sustituirlo por el sirope de maple. El azúcar de maple es el único azúcar que ataca el cáncer y que no lo deja progresar. Este café me lo estoy tomando con Maple. syrup, sí. Ah, pues me cogiste mi maple porque El- yo tenía el allí en la suyo, sí, nevera. ese mismo, pues, Muy me- bien. Me declaro Muy bien culpable hecho. en el aire. Muy Doctor, bien hecho, muy debemos bien. aclarar qué tipo de maple es, porque he tenido personas que se creen que es el syrup de pancake. Sí, No. Y eso es bien no. importante, el tipo de maple que No, vamos no. a utilizar, porque Mira, y déjame decirte que es Sí. una cosa maravillosa. Yo le echo ese café, pero es Una gotita nada más una lo que gotita. necesita. Que no es cambia el el sirope sabor de la completo. tía. No, Que no es el sirope de la tía. No, es no, un maple no, no. orgánico 100% puro. Tiene que ser Exacto. grado A, 100% puro. Eso lo consiguen en BioShack. Consiguen ese tipo de sirope de maple de las mejores marcas. Hay varias marcas y todas son grado A, 100% puro, orgánico totalmente. Pero si puede estar sin endulzar, todavía mejor. Uno se acostumbra. Yo voy a fíjate. ese paso despacito, Uno se voy llegando acostumbra- a eso cada 10 menos. Lo que pasa menos. es que el Llego. organismo necesita azúcar en ciertos momentos. Necesitamos alimentar el cerebro. Por Sí. ejemplo, si estamos comiendo, las personas que comen mucha ensalada verde, que tienden a emulsificar la sangre con vitamina K, que eso es un problema que ocurre. El que come muchos vegetales, pues tiene también mucha vitamina K, la sangre tiende a coagularse. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que no podemos descartarlo, que aunque son vegetales, pues fíjate que no están en el ayuno sustentado. Y hay mucha gente que comen semillas, que comen mucha proteína vegetal y que comen muchos verdes. Y ese tipo de personas entra en fallos también, igual que los que comen carne. O sea que entran en muchas etapas de poca oxigenación, precisamente por eso que estamos hablando. Y claro, hay que tener en cuenta todos esos detalles cuando uno se alimenta. Decía, yo me acuerdo que tenía un maestro que decía, de todo lo que comemos nos alimenta, pero nos envenena. ¿Ve? Y tenemos que buscar el balance de lo que comemos para que el veneno sea neutralizado por el alimento. Y eso pues sí, yo con el paso de los años me doy cuenta que él tenía razón, porque tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que nos alimentamos. Y nos han enseñado mal. O sea, la nutrición moderna nos ha llevado al descalabro. Tú mira la gente, los hospitales llenos de gente enferma que podían estar bien si tan solo hubieran cambiado su alimentación. Y eso pues tenemos que verlo desde ese punto de vista. y el Te cuerpo- estaba diciendo que el número 1, perdonar. Número dos, eliminar el Olvidar, azúcar. porque si tú perdonas y no olvidas, tampoco estás haciendo No has nada. hecho nada. Tercero, tomar agua en abundancia. No en exceso, sino
en abundancia. Son dos cosas completamente distintas. Tercero, alimentarnos correctamente. Y cuarto, que este no lo podemos descartar tampoco porque este es un paso bien importante. Descansar en los horarios correctos que hay que descansar. No invertir el orden natural del descanso, que eso es lo que la gente ha hecho. Han invertido el orden natural del descanso, duermen de día y están por ahí activos de noche. Esa generación da pena, realmente da pena. Esos jóvenes que tú los ves que se acuestan a las 3 o a las 4 de la mañana y entonces están durmiendo hasta la 1 o las 2 de la tarde. Y eso es terrible, 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 terrible. Otros que se acuestan tardísimos en las computadoras y en los teléfonos celulares. Y luego, cuando vemos todo eso y vemos todo el descalabro que ha ocurrido en el ser humano, en las prácticas, en las costumbres, nos damos cuenta de que vamos a necesitar muchos más hospitales de los que hay. Mira, Sí, me han llegado ya, perdón, doctor, antes que hable, me han llegado ya 3 mensajes de que enseñemos a respirar aquí en el aire. Mire, vaya a YouTube, busque el programa Be Healthy, que aparece Damari y aparece Jorge, y habla sobre la oxigenación. Ese es el título que tiene. Está en YouTube, lo puede buscar y ahí hablamos 1 hora completa sobre ese proceso y fue en el programa de la semana pasada, ¿verdad? Yo creo que sí, que fue el de la semana pasada. Vayan a YouTube, busquen el programa de Be Healthy y aparece Damari y Jorge, oxigenación. Y ese programa ahí tiene todas las técnicas las cuales discutimos en el programa durante 1 hora. Bien resumido, llenar los pulmones en cada bocanada. Llenar los pulmones. Eso que usted dice es bien importante, pero voy a hacer referencia a un comentario que hizo Damari, que nos sorprendió haciendo el programa, que todos respiramos, todos estamos vivos, pero nadie está consciente de que está respirando y cómo hacerlo correctamente y lo que envuelve eso. Ese es el problema, porque de respirar respiramos todo, pero no estamos conscientes de las consecuencias de respirar correctamente o no hacerlo correctamente. Y para eso hay que estar consciente de lo que es la respiración, doctor. Sí, 2 cositas. La primera es, está muy bien el asunto de perdonar y ser libre, pero si usted coge y saca, nosotros le decimos, usted vomita esa raíz de amargura, ese pasado negativo, y lo perdona y se perdona, pero se quedó ahí entonces viene el peligro. ¿Y cuál es el peligro? De que venga otra situación que agrave su estado neuroemocional. Por eso ese espacio que se quedó vacío, no lo puede dejar vacío, lo tiene que llenar de amor para dar amor, ¿verdad? Lo tiene que llenar de paz, de gozo, de paciencia, de fe, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza. Y sabemos que la benignidad no es otra cosa que la paciencia que hay que tener con aquellos que tratan de quitarnos la paz. Usted va por la mañana y usted va a ver, viene una persona, le da un corte pastelillo, ¿me entiende? Para hablar en buen puertorriqueño, y usted posiblemente se acuerda de todas las genealogías de esa persona, empezando por la pobre madre que no tiene que ver nada con lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, pues tiene que ver, digo, esto aparte de chiste, ¿no? Pero es verdad. Vemos es una realidad. Es una realidad, o sea, que tiene que llenarlo para que entonces pueda tener esa sanidad. En cuanto a la respiración, no sé cómo fue voy a ver ese video, pero usualmente nosotros, cuando estábamos en el ejército, siempre nos decían que teníamos que respirar abdomino torácico y no torácico abdominal. O sea, ¿qué es abdomino torácico? Usted mete su barriguita, levanta el pecho y va soltando poco a poco. ¿Ves? Mete la barriga. En el momento que usted hace eso, usted está mandando el mensaje de oxigenación a todas las vísceras al mismo tiempo. Ahora, cuando lo hace al revés, en vez de abdomino torácico, tóraco abdominal, la barriga entonces se le va hacia el frente y ahí es donde vienen los problemas. Y hay personas que a veces tú están de lado, tú no sabes si un hombre o una mujer, porque tiene una barriga de casi 9 meses de embarazo. ¿Me sigue? Y es la cantidad de grasa acumulada. Y ese tipo de paciente, cuando viene a abrir los ojos, o tiene un problema de diabetes, tiene un problema de cirrosis hepática, o tiene un problema de grasa hepática, tiene problemas pancreáticos, renales, etcétera, problemas respiratorios graves. ¿Por qué? Porque su forma de respirar
es la que no le está ayudando a que él pueda remover esa grasa que tiene a nivel abdominal. Y el abdomen, aunque usted no lo crea, el abdomen es el centro, por eso el ombligo está en el centro. Es el centro donde usted va a estar recibiendo muchos mensajes. Y por eso el músculo abdominal tiene que estar lo más fortalecido posible para que no se lastime la espalda. Cuando usted tiene problemas de exceso de grasa abdominal, lo primero que va a provocar dolor de espalda es precisamente esa grasa abdominal. Y el dolor viene a nivel lumbar y la parte de disco comienza a degenerarse de una forma bien rápida. Me queda solamente un minuto antes de irme a la pausa y finalizar la primera hora. ¿Qué es lo normal en la oxigenación? Por ejemplo, yo voy, me ponen la cosita esa y saco 98. ¿Eso está bien? Eso es normal. No, 98 a 100 es lo normal esperado. Ya bajando la oxigenación, que se mide con el oxímetro. ¿Cuándo me debo preocupar? Cuando diga qué número. Cuando estés bajando de los 95, ya estamos en momento de preocuparnos. Ya después de 95 hay que empezar a hacer alguna atención sobre eso. Nos oscilamos entre 98, 96 a 100. Estamos oscilando, nunca va a ser una medida exacta, por eso cuando las personas van a Be Healthy, nosotros siempre procuramos medir su oxigenación, porque para mí la oxigenación es vital en todo organismo y siempre estoy pendiente a medir esa oxigenación para que usted sepa en la oscilación que está su cuerpo. Amigos, hemos finalizado la primera hora de nuestro programa en el día de hoy, pero tenemos una hora completita que dará comienzo después de esta pausa. No se retiren y vamos a continuar con todos sus mensajes de texto. Good morning to you.